Hola a todos amigos míos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva compilación de creepypasta, espero que les guste, empecemos. Una niña de 6 años padecía una extraña y desconocida enfermedad. Cada hora del día, le aparecían en la piel unos sarpullidos verdosos y empezaba a escupir espuma blanca por la boca. Ante la grave situación, la niña fue ingresada inmediatamente en el hospital de su ciudad donde, después de varias pruebas, los médicos consiguieron encontrar un antídoto que paliaba los síntomas. La niña estaría todavía unos días ingresada en observación para ver su evolución y sacar más conclusiones sobre la enfermedad, por lo tanto su madre se quedaba con ella cada noche para estar con su hija, que siempre que le era suministrado el antídoto pedía estar con su muñeca, su preferida. Una noche, después de ser visitada por su médico, se quedó sola en su habitación, mientras su madre hablaba con él en el pasillo. Cuando su madre escuchó el murmullo de su hija, su madre abrió la puerta y vio que la niña estaba sentada en el borde de su cama, hablando con su muñeca. La madre de la niña, muy disgustada, la mandó irse a dormir, la quitó la muñeca y la cerró la puerta. Esa misma noche, a su madre le tocaba velar por ella, fue a ver cómo estaba su hija, y encontró la muñeca de nuevo en su cama, arropada, abrazada a la niña. No se lo explicaba, volvió a coger la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, su madre despertó oyendo el murmullo de su hija, y sintiendo curiosidad de lo que decía, se hizo la dormida y empezó a escuchar. Entonces, ¿tengo que hacer eso, para que me cures la enfermedad? La madre no sabía qué pensar, abrió los ojos y miró a su hija rápidamente, y vio de nuevo la muñeca sentada al lado suyo. No la pudo decir nada, porque en ese instante entró el médico a decir que la niña estaba curada y que la iban a dar de alta. Al cabo de unos meses, todo iba normal, hasta las costumbres de la niña. Una de las costumbres que tenía, era irse al puerto de su ciudad, y sentarse en el muelle a contemplar los peces que había en el mar. Se hizo de noche, y se levantó una fuerte tormenta. La niña seguía allí, y empezó a preocupar a su madre. Esta llamó a la policía, pero al poco tiempo su madre se acordó de dónde se encontraba su hija, en el muelle, fue allí corriendo y la gritó. ¿Dónde estabas? Me tenías muy preocupada, ¿por qué me haces esto? Mira qué tormenta, volvamos a casa. Pero la niña ni se inmutaba. Su madre se acercó a su hija, la puso la mano en el hombro y la dijo: «Estás helada, por favor vas a volver a casa enseguida». Pero la niña seguía sin moverse, pero susurró: «Yo volveré a casa, pero, tú, mamá, no». Su madre la preguntó asustada: «¿Por qué?». La niña volvió a susurrar: «Porque vas a morir». La niña, seguido de esto, cogió a su madre del brazo y la empujó al furioso mar, y se ahogó. La niña corrió hacia un bosque cercano, y allí desapareció. Al cabo de unos años, unos pescadores que había allí en el puerto, pescaron con sus redes el cadáver de la madre, y uno de ellos se fijó en que el cuerpo estaba agarrando una muñeca. Este es otro creepypasta, cáguense del miedo. Parecía una noche normal de Halloween, normal como todas. Salimos a pedir calaverita, pedimos dulces por aquí y por allá, cuando en eso pasamos por un panteón y le pedíamos calaveritas a todas las personas que estaban esa noche. Cuando vimos al frente y llegó una pequeña brisa, entonces fuimos a una parte que decía Panteón Privado de los Dylan. Nos dio curiosidad y todo estaba oscureciendo. En eso se empezaron a oír voces que venían de un cuarto del panteón. Nos dio un poco de miedo, pero nos animamos a entrar. Mientras más nos acercábamos, más se oía un llanto y otra voz que decía: «Ayuda. Auxilio». Al oírlo nos asustamos y salimos corriendo directo hacia la puerta, pero en eso la puerta se cerró dejándonos adentro. Todo estaba oscuro, pero por suerte encontramos una veladora. Había muchas telarañas. Caminamos y caminamos, parecía que ese cuarto no tenía fin, hasta que en una de esas, no sé por qué, nos caímos. Mi hermana empezó a gritar y yo le pregunté que qué le pasaba. Ella no respondió, parecía que no estaba con nosotras. En ese mismo instante sentí un escalofrío, no le tomé ni la mayor importancia, pero al poco rato algo me mató del susto, ya que volví a ver a mi hermana toda llena de sangre caminando hacia mí. Yo alcancé a oír que mientras caminaba decía: «123, sal de la puerta del ropero, que aquí tengo tus 3 deseos». Mi prima y yo nos asustamos, tratamos de salir a como pudimos. Desde ese entonces ya no volví a ver a mi hermana, pero siempre al pasar por su cuarto se llega a oír su canto 123. Un creepypasta del miedo.
3 amigas solían divertirse haciendo espiritismo con las tijeras y el libro, pero un día decidieron hacerlo con un vaso y un abecedario. Yo conocí a una de ellas, Amparo. Contactaron con un espíritu excesivamente parco en palabras. Constantemente se movía adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, con movimientos rápidos de una chica a la que estaba enfrente. Le preguntaron quién era y el vaso, con rapidez, se dirigió a las letras y deletreó DMONIO, y acto seguido continuó con sus movimientos rápidos, adelante y atrás, sin un leve descanso, rápido, insistente, adelante y atrás, adelante y atrás. Al rato, más alucinadas que otra cosa y con la idea de que aquel espíritu fuese realmente del demonio, alguien se atrevió a preguntar: ¿qué estás haciendo? A lo que el vaso, deletreando, respondió: MLASTOYFOLLANDO. Salieron corriendo de la casa y se quedaron con dos dudas. ¿Era realmente el demonio? ¿Estaba haciéndole el amor a alguna de las dos chicas a las que se les acercaba el vaso? Fue desde entonces que las 3 chicas no quisieron hablar más de eso. Otro creepypasta más. Les contaré algo insólito que me ocurrió hace algún tiempo. Entre todas las amistades y conocidos que podemos tener a lo largo de nuestra vida, siempre hay uno que es especial, alguien a quien todos consideramos como nuestro mejor amigo. Realizábamos juntos los trabajos de clase. Normalmente eran trabajos prácticos y bastante divertidos, como el que nos mandó la profesora de biología un día. Teníamos que llevar diferentes tipos de tierra, pero lo más pura posible, por lo que deberíamos realizar agujeros bastante profundos para poder recoger muestras aptas para un adecuado análisis. Entusiasmados por el experimento, salimos los dos juntos al monte para extraer las muestras. Después de varios minutos observando el paisaje, vimos a lo lejos el lugar ideal. Era una pequeña montaña donde se apreciaban varios estratos. Sin pensarlo fuimos allí y cavamos. Al poco rato escuché la voz de mi amigo. Ven, corre, encontré algo. Me acerqué para ver qué quería y llegué justo cuando del hoyo sacaba una extraña muñeca. Estaba vieja, parecía haber estado mucho tiempo enterrada, la habían vestido de blanco. Su aspecto daba terror, sus ojos estaban desviados y sus cabellos eran de un color naranja fuerte. Sin embargo, porque sentí un mal presentimiento y un ligero cosquilleo subió por mi espalda recorriendo todo mi cuerpo. A pesar de todo no le di más importancia y regresamos a nuestros hogares. La mañana siguiente recibí una llamada telefónica. Mi mejor amigo había muerto repentinamente por causas desconocidas. Más tarde nos enteraríamos que fue por un mal extraño. Tardé bastante tiempo en recuperarme, pero nada volvió a ser igual. Empecé a encerrarme en mí mismo y sentir la necesidad de refugiarme en la lectura. Prácticamente todos los días, después de las clases, acudía a la biblioteca. Allí realizaba mis deberes y pasaba largas horas con mis nuevos amigos, los libros. Un día, en la sección de esoterismo, encontré un viejo libro. El tema, ritos y leyendas, y entre sus polvorientas páginas pude ver un extraño dibujo, un dibujo que me resultaba familiar. Se podía ver una muñeca, igual a la que encontró mi amigo. En el pie de foto decía: el que tenga un mal incurable que entierre una muñeca igual a esta. Deberá vestir de blanco y tener el cabello de color naranja. El primero que la encontrase recibirá la enfermedad y morirá después de un rato. Ahora entiendo lo que pasó. Si no hubiese descubierto aquella muñeca, ahora estaríamos juntos y bromeando como siempre. Este último se morirán del miedo. Hace un año en esta fecha, cambió mi vida para siempre. Subí junto a mi esposo, Modesto Almanza, al remolcador 13 de marzo, que zarparía de la bahía de La Habana. Viajábamos alrededor de 70 personas, muchos de ellos eran familiares y amigos. Cuando estábamos a 7 millas de la costa, fuimos interceptados por las embarcaciones castristas. De inmediato empezaron a darnos bandazos. Sentimos miedo por los niños a bordo, el más pequeño de 5 meses de nacido. Levantamos los niños y empezamos a gritar que por favor no dispararan. Alguien levantó a una niña y conociendo al que manejaba uno de los remolcadores que nos atacaba le gritó: «Chino, Jabao, no hagas eso, aquí hay niños. Si no baja a su niña de 3 años, se la matan con los chorros de agua de las mangueras de presión». En una acción programada, se nos puso un remolcador por atrás. El más grande, que era verde con una raya roja, un rayo rojo, se nos subió en popa y nos partió a la mitad del barco.
Al suceder esto, el barco quedó a la deriva porque el patrón, Fidelio Ramel, cayó al agua a consecuencia de la fuerza de las banderas. Fue entonces que Raúl Muñoz asumió el control de la nave y trató de ayudarnos, de salvarnos, porque ya el barco tenía tanta agua que estaba a punto de hundirse. A pesar de eso, ellos seguían echando agua directamente a las caras de los niños, que ya ni respirar podían. Ya nosotros sabíamos que nos íbamos a hundir. En ese momento Raúl paró el remolcador. Ni eso respetaron. La misión era hundirnos. Cuando el barco se partió en dos, cayó una caja de madera al agua. Era la nevera que flotaba y muchos tratamos de llegar a ella. Fue entonces que comenzaron a girar las naves a nuestro alrededor, creando un enorme remolino que se tragaba a la gente. Así murió mi cuñada Pilar Almansa Romero. Cuando a mí me fueron a sacar del barco, su niño Yasel Perodín Almansa me tenía el pie agarrado. Cuando me sacaron se me desprendió el tenis y se fue, se lo tragó el remolino y no lo pude agarrar, eso fue terrible. Después vi a mi cuñado Sergio Perodín salir con el otro niño y sentí alivio porque al menos uno se había salvado. Había una niñita inflada de tanta agua que parecía un sapito. Así nos dejaron hasta el amanecer, que nos recogió una lancha Griffin. Fue una noche de espanto. Al subir los insulté, les dije que eran unos asesinos. Dejaron morir a niños y ancianos. 23 niños muertos, asesinados de forma tan despiadada. Ahí no terminó nuestra odisea. Mi esposo y mi cuñado fueron llevados a Villa Marista, donde permanecieron arrestados durante varias semanas. Nunca recuperamos los cadáveres. En una ocasión, cuando fui a Villa Marista y pregunté por qué habían mentido en la versión que ofreció la prensa castrista, me insultaron. Fueron días terribles. Mi sobrino Sergito me preguntaba que por qué no sacaban a su mamá y a su hermanito del fondo del mar. Tantas familias destruidas. Tantos niños asesinados. Los hombres estaban presos, el pueblo estaba enardecido y sobre nosotros había una vigilancia tremenda. A pesar del acoso, di mi testimonio para que se conociera en el exterior. Yo sabía que era la única forma en que llegarían a conocer los hechos reales. Después que mi testimonio se conoció a través de Radio Martí y La Voz de la Fundación, la seguridad del Estado amenazó con arrestarme. Pero realmente ya poco podían hacer. Mi testimonio contribuyó a que se conociera la verdad. A que el mundo supiera la magnitud del crimen. Unos meses más tarde abordamos una balsa. Nuestro destino fue Guantánamo. Al llegar a Estados Unidos, mi familia y yo testificamos ante el Congreso norteamericano. Mi cuñado Sergio Perodín testificó ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Siempre estaremos dispuestos a denunciar la masacre del remolcador 13 de marzo. 9 meses después del hundimiento del remolcador, di a luz a Mairly. Tal vez ella fue la sobreviviente más joven de la matanza. Tal vez ya yo llevaba a mi niña en el vientre aquel 13 de julio. Sin saberlo, mi instinto maternal me hizo luchar para salvarla. Hay días en los que miro su rostro y pienso en los 23 niños que yacen en el fondo del mar. Es en días como esos que no comprendo cómo existen personas que están dispuestas a llegar a acuerdos con una tiranía. ¿Qué garantías tienen de que no volverán a cometer semejante crimen? A veces pienso que todo fue una pesadilla. Pero los gritos de horror de las madres que perdieron a sus hijos, las manitas de los niños hundiéndose para siempre en el fondo del mar y el llanto que compartimos es real. Tan real que me asusta pensar que los seres humanos puedan ser capaces de tanta crueldad. Espero que les haya gustado esto y si no, ¿qué me importa? Bueno, los saluda Creepy Fabri, duerman bien. This isn't over, baby, don't believe a word.